Saludos a todos, mi nombre es Ildefonso López, encantado de que me acompañen nuevamente aquí para una conversación súper interesante con una persona que para mí es muy especial. Ella se llama Agnes Torres y es muy especial para mí por muchas razones, pero la principalísima en este momento es que ella fue mi profesora y la encargada de mi certificación como coach y yo vivo eternamente agradecido de los aprendizajes que obtuve, de esa certificación con Agnes, y desde esa fecha para acá no nos hemos soltado entre una cosa y otra. ¿Cómo estás, Agnes? Bien contenta, encantada. Es un privilegio estar aquí contigo. Te debía muchos favores, de verdad. Teníamos esta pendiente y nos había dado trabajo. Te debía muchos favores, pero desde el corazón te dije que sí, porque es un placer estar Vira contigo. Sí me gusta, sí me gusta. No, y no son favores, es que de verdad todo lo que hacemos, igual que yo sé que tú lo haces, se hace con mucho cariño y mucho amor y mucho respeto. Así que de verdad yo estoy fascinado de que estés aquí, finalmente se nos dio. Igualmente yo. Agnes, háblanos un poquito de ti antes de irnos complicando la vida, de dónde tú eres y cómo llegaste, un poquito de tu trayectoria profesional antes del coaching, que yo sé que está ahí. Sí, pues orgullosamente ponceña. Ay, ¿por qué pregunté? Sí, de pura cepa. Hice toda mi vida en Ponce, Puerto Rico, desde la escuela, desde la universidad. Mi primer experiencia de empleo cuando se hablaban de las petroquímicas, una división de Union Carbide por allá en aquellas que habían en Tallaboa, que tenían unos olores extraños, sí. Una planta en Mercedita de gases industriales y médicos. Y mi preparación académica es un bachillerato en ciencias secretariales. Así fue como empezó la trayectoria de Agnes. Qué bien. Agnes se sigue desenvolviendo en áreas administrativas, ¿verdad? Como secretaria ejecutiva de muchos CEOs, muchos VIPs en distintas industrias, y así llega al área metropolitana. ¿Viste la luz? Donde se convierte en la mujer más feliz del mundo porque tiene el mejor esposo que existe en el universo. Yo les tengo que decir que, más allá que usted pensaría que esto es una cosa así media cursi, media reida, yo doy fe de que esto es una cosa que ella lo vive, lo siente y lo anuncia, como podrán ver. Y si no fuera porque yo también soy esposo, le diría que tiene razón, pero vamos, es tremendo tipo. Sí. Y cocina. Bueno, el último año me he dedicado más a la cocina. Porque como el mejor esposo del mundo que tiene, cocina de verdad. Exactamente. No se tiene que preocupar por ese departamento. Tengo un chef en la casa. Y también soy testigo de eso. Exacto. Agnes, ¿cómo llegaste al mundo del coaching? Ay, el mundo del coaching tiene para mí una trayectoria bien linda. Y es lo que yo llamo el romanticismo del coaching. Cuando significa y tiene impacto en uno. Y ese impacto es una transformación. Claro. Hace muchos años yo tenía un diagnóstico de obesidad mórbida. Yo llegué a pesar 424 libras y mi vida estaba un 80% en silla de ruedas. Debido a que siempre fui una nena gordita, hermosa, como decían antes. Nunca tuve complejos. Siempre me consideré el líder. Y no vi en mí una amenaza de cuidar mi peso. Okay. Pero ya a la edad adulta me empezó a traer efectos colaterales a mi salud y tuve que tomar en consideración, tomar responsabilidad sobre mí. Okay. Eso me lleva a hacerme una cirugía bariátrica en aquellos entonces, cuando la cirugía bariátrica era bien invasiva. Y hay un protocolo, y había unos requisitos más estrictos, no era nada estético. Había mucho riesgo. Había mucho riesgo, y era específicamente por cuidar la salud. Cuando yo empiezo a rebajar debido al efecto de la cirugía, en los primeros 9 meses yo rebajo mis primeras 100 libras. Y empiezo a mirarme en el espejo y no me aceptaba. Wow. Porque entonces ya no era obesa, pero estaba poniéndome viejita y arrugadita. Y entonces eso sí no me gustaba la Agnes que yo veía físicamente en el espejo. Y empecé a buscar alternativas, además de las alternativas espirituales, porque soy una mujer de base de fe. Empecé a buscar alternativas y ahí buscando ayudas encuentro un curso corto que ofrecía la profesora Maribel Belaval
en el Sagrado Corazón, mi colega y máster amiga, cómo convertirte en el coach de tu propia vida. Era un curso corto, varias semanas, en las noches, una sola vez en semana, y me matriculé. Y ahí comenzó la búsqueda de mi potencial y que yo tenía mucho para dar y no lo había descubierto. Eso me hizo a mí un impacto grande en mi vida, porque en esa transformación física y de salud también tuve transformación interior, del espíritu, de mi personalidad, de mirar hacia el futuro con otros espejuelos. ¿Y todo esto tú dirías que fue provocado por ese curso con Maribel? Con el curso de Maribel, porque se conocía antes muy poco sobre el coaching. Sí. Y cuando yo sentí que tomé control de esa transformación en mi vida, no era solamente verme rebajar y ver otra persona que yo no estaba acostumbrada en un espejo, claro, sino a conocerme en otras dimensiones de mi vida. Ahí fue que vino el impacto. Y yo diría que fue el amor a primera vista del coaching. Y cuando tú entras en ese curso, tú no entras con el propósito de dedicarte a ser coach profesional. Para nada. Lo tomé literal, como se vendía. Ese fue el resultado indirecto del curso. Convertirme en mi coach, tomar el comando de mi vida en esta transformación. Ok, entonces tomas comando de tu vida. ¿Y qué pasó? Porque todavía no eres coach. Sí, todavía no soy coach. En ese espacio de mi vida, yo trabajaba para la industria farmacéutica. Y yo era facilitadora y especialista en el aprendizaje del adulto, donde en una población de colegas y amigos yo los apoyaba al desarrollo de sus destrezas, de sus competencias de liderazgo y también a cumplir con unos requisitos de ley, porque la industria farmacéutica es muy regulada. Correcto. Entonces hablo con quien fue mi última supervisora, Dorcas López, todavía ella está en la industria farmacéutica, a quien toda la vida le vivo agradecida, sobre lo que voy descubriendo en esta experiencia con el coaching y cómo poder integrar esa transformación que ocurre en nuestras vidas cuando nos sometemos a una disciplina como es el coaching, lo que uno logra, los resultados tan extraordinarios que llegan a nuestras vidas y poderlo combinar en un área laboral. Y ahí ya había comenzado la escuela de coaching de People's Advantage, quienes eran doña Eneida Sierra y don Ángel de Jesús. Y ya ellos iban a iniciar su segundo grupo de formación como coaches en desarrollo del talento con un enfoque más laboral. Y le comparto mi entusiasmo, mi pasión, mi nuevo novio a Dorcas, y ella me da un punto de confianza y busca que la compañía farmacéutica para la cual trabajábamos auspicie esa formación de profesional coach para utilizarla como herramienta adicional para mis intervenciones internas. Y así, es interesante que Dorcas haya tenido la visión, porque muchas veces, lamentablemente, no todas las empresas ni todos los ejecutivos tienen esa visión, porque ven eso quizás como un gasto, en lugar de verlo como una inversión. Así que definitivamente tienes razones para estar agradecida de Dorcas. Ella tiene un punto, un día de esto la tienes que traer aquí. Claro. Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso fue un curso, me imagino que con Eneida y Ángel. Fue una certificación muy amplia. Ahora ya hablamos de credenciales. En la International Coaching Federation, la organización que afilia a los coaches que somos formalmente educados en una escuela avalada por ellos, estaban en la transición de acumular tantas horas como que al salir de la escuela ya podíamos solicitar la primera credencial de ACC. Eran muchas horas de certificación. Ahora ya estas modalidades se han ido flexibilizando y tenemos distintas vías de poder lograrlo. Pero hice una formación de muchas horas, de muchos requisitos, de mucha práctica, y ya obtuve mi diploma como coach profesional certificada en optimizar el talento y comencé dentro de la industria farmacéutica, quien me apoyó a través de Dorcas en esta formación a utilizar las herramientas de coaching en distintos proyectos internos. Y ahora que hablas de, ¿verdad? De lo que llamamos las iniciales, ¿verdad? El ACC, etcétera. Después de ACC, ¿qué viene? PCC, Professional Certified Coach, que es la que yo actualmente tengo. Tú eres PCC. Okay, ya transicionando a MSC, que es la última. De camino. Para que sepan, uno es coach certificado. Exacto. Punto.
ACC, PSC y MSC. y MSC. Exacto. Así que ya mismo tendremos una MSC con nosotros. ¿Cuántas hay en Puerto Rico? Yo diría que ni 4, 3, 4, sí. Así que no es poca cosa el poder seguir escalando y logrando eso. Agnes, ¿quién tú dirías, quién es Agnes Torres? Ay, Agnes Torres es una mujer muy apasionada con todo lo que hace. Tengo mucho corazón de servicio. He aprendido a no juzgar, a no señalar desde la disciplina del coaching, a dar lo mejor de mí en todo lo que hago, a disfrutarme la vida, a hacer balance y equilibrio entre el trabajo y mis pasiones. Soy una fiel lectora, me encanta educarme, me encanta leer, me encanta aprender y soy una mujer feliz. Yo diría que lo bueno es que yo puedo dar testimonio de esto porque yo lo he vivido a través de los años que llego más cercano a ti ahora. Y todo lo que ella acaba de decir aquí es cierto. No es un discursito para unas cámaras, sino que de verdad yo te veo que tú practicas lo que predicas y en eso definitivamente te tengo que felicitar. Dentro de esa travesía de autoconocimiento, ¿cuál tú dirías que es tu propósito en la vida ahora mismo? Mi propósito en la vida, desde que Dios me regaló el diseño para formar coaches, es dejar legado. Cuando yo tuve mi primer amor, que fue Yolene Salgado, me la encontré por causalidad, no la conocía nunca ni la había oído mencionar, en un evento de un hotel de adiestramiento de neurolingüística, precisamente auspiciado por Peoples y doña Neida. Yo visualicé mi vida capacitando personas como coaches, pero para poder hacerlo y para poder diseñar escuelas de coaching y currículos de coaching y ser facultad de coaching, hay que tener unas credenciales y unas horitas de vuelo como coaches, como dice doña Neida. Claro. Entonces, el hashtag empujoncito a yo moverme a buscar credenciales porque las horas y los requisitos los tenía, fue por razón de Yolene. Visionaria, busca oportunidades donde no las hay. Y en uno de nuestros viajes de capacitación, porque hemos hecho varios, nos encontramos en Panamá en transición a un congreso de líderes donde en un Uber recibí un dibujo en mi mente donde tan pronto llegué al lugar de la convención, lo traspasé a un papel y se convirtió en un diseño conceptual para un currículo de preparar coaches. Wow, esa parte yo no lo sabía. Sí, y ese propósito de mi vida, yo lo atesoré, lo adherí a mi corazón en la transición del hotel en Uber hacia ese lugar del congreso, donde se convierte iCoach New Generation Coaching Certification, un programa avalado por la International Coaching Federation para yo dejar legado, que personas con las mismas pasiones que yo se puedan convertir en coaches, para que siempre en la humanidad hayan personas que no juzguen, que no señalen, que crean en el potencial de otros y dejen crecer a las personas que están a su alrededor para que los resultados de éxito se generalicen en toda su vida. ¿Ese congreso es el mismo que yo fui contigo un par de años después? Claro que sí, en el que fuiste y no te quisiste juntar con las nenas. No, porque iban a gastar chavos allí. Agnes, háblanos del coaching, defínelo, por favor. Y para ti, más allá de la definición teórica, pero en lo que yo sé que es tu vocación, porque de nuevo te he visto, yo sé que te lo vives, ¿qué es el coaching ¿Qué es el coaching para ti? ¿Y qué significa para ti tener la oportunidad de formar coaches en tu carrera? Sí. El coaching lo definen varias escuelas desde sus distintos contextos. Claro. Y hay gente que les ha puesto nombre y apellido, y hay gente que ha tergiversado la definición de un coach como un motivador, una persona que hace un chiste en la radio o en una cápsula, ¿verdad? Para hacer reír a los demás o servir de impulso a los demás a moverse. Pero el coaching es una disciplina que se adquiere formando
un currículo bajo un rol educativo serio, donde acompañamos a personas en un proceso. No es una conversacioncita suelta, como ve acá que te voy a dar un coaching que tú necesitas. Sí, porque la gente dice, mira, te voy a llamar porque necesito coaching. Un coaching. Entonces como que es una llamada de 20 minutos, ay, gracias. Y eso fue un consejo. Exacto. Entonces el coaching es un proceso basado en una disciplina donde acompañamos a una persona desde el aquí y desde el ahora hacia un estado deseado. ¿Qué quiere decir? Personas que quieren lograr una meta, un objetivo, el que sea, personal, profesional, espiritual, de salud, de bienestar, solicita un acompañante fiel, de confianza, que le ofrezca seguridad, que haya conexión emocional entre ambos para que lo acompañen a ese otro lugar. Pero la magia de esto, y hay gente que no le gusta que uno mencione magia, pero lo defino así. La magia de esto es que el coach no dice nunca a un cliente, nosotros les decimos coaches, qué hacer y qué no hacer. Ok, ¿qué? Aguanta. Cuando tú le hablas a personas, ¿verdad? Y yo ya no, ¿verdad? Porque ya pues soy coach. Uh-huh. Pero cuando tú le hablas a una persona en la calle, y a alguien, por ejemplo, como yo, que es un fanático del deporte, del baloncesto particularmente, pues si tú hablas de un coach, el coach es el tipo que está sentado en el banco y te dice, esto es lo que vamos a hacer, tú se la vas a pasar a aquel, haces una cortina, el hombre va a cortar, se la pasan y aquel va a estar abierto y ahí está el canasto. Y te dice exactamente, y cuando metamos el canasto, vamos a jugar una zona 2-1-2 o un hombre a hombre y te va diciendo qué es lo que va a hacer y la gente piensa que el coach del que estamos hablando, exacto, el coach que tú eres, va a hacer algo así. Dame coaching, quiere decir, te voy a preguntar para que tú me digas qué es lo que voy a hacer. Exacto. Y eso no es así. ¿Cómo no. es? Nosotros nos preparamos para hacer lo que hace ese coach de deportes, pero detrás del telón del cliente. Solamente provocando a conciencia de cambio, provocando a la voluntad, el querer de esa persona amarrarse a unos compromisos y unas acciones para lograr el estado deseado desde su propio potencial, desde su utilización de las fortalezas. Entonces, esa preparación que recibimos nosotros los coaches hace que yo no le tenga que dar instrucciones al cliente, como en el caso de la analogía que estás poniendo del coach de deportes, porque él se convierte en estratega de X o Y deporte, moviendo las fichas a favor del juego. Claro. En este caso, yo tengo un cliente que quiere lograr un objetivo, una meta, y yo hago eso mismo que hace el coach estratégicamente detrás del telón, miro el manejo emocional del coachee, del cliente, sin juzgar, sin etiquetar, sin señalar. Yo miro sus creencias, que algunas lo potencian, otras lo obstaculizan. Yo miro sus valores, sus motivadores, y trabajando en una conversación dinámica, informal y de libertad, yo trabajo para que el mismo coachee vaya en ese proceso de autodescubrimiento y autorreflexión para hacer estos aha moments y decir, caramba, estos son los movimientos que yo tengo que hacer para ganar mi juego. Pero lo decide el mismo cliente. O sea, que tú no el coach no te dirige ni te dice qué es lo que vas a hacer para llegar ahí. No provoco, lo molesto. Pero eso es lo grande entonces, porque detrás del telón. Cuando viene de la misma persona, obviamente, como que se penetra más. Claro. Y una pregunta, hablaste de fortalezas. Uh-huh. ¿Y las debilidades? Las debilidades. ¿Qué papel juegan en el mundo del coaching? El lenguaje cotidiano coge en pon con las fortalezas, porque no anclamos en las debilidades. Un autor muy conocido, Wayne, decía, la lucha debilita y el amor capacita. Cuando peleamos con las debilidades, nos gastamos y la mente no se amplía. Cuando nosotros capacitamos nuestro ser, que es el uso de las fortalezas, amamos lo que hacemos y vamos sin marcha atrás, buscando ese objetivo deseado. Así que anclamos en fortalezas porque todo ser humano tiene la capacidad de aumentarlas, de maximizarlas, irrelevante el IQ que tenga.
puede potenciar sus fortalezas y lograr su estado deseado con sus propios compromisos y con sus propias acciones. Fíjate, y eso es bien interesante y yo creo que es importante que el público lo entienda, Sí. porque típica, hay una tendencia natural, lo sabes, lo sabemos todos, de enfocarnos en lo negativo. Así somos para todo, las noticias, la prensa, la información que nos gusta, y ahí están los chismes, etc. Eso es lo que gusta, no lo positivo. Y en este área de las fortalezas también tendemos a enfocarnos en las debilidades. Y entonces, tú me estás diciendo que el coach, como dice muy bien, se ancla en la fortaleza, no en las debilidades. No. Se ancla en la fortaleza para entonces potenciar a ese coaching. Sí, y es intencional. Es intencional porque a nosotros nos gusta trabajar en lo que nos hace sentir bien, en lo que nos da buenos resultados. Porque procrastinamos lo que no nos gusta hacer o lo que no nos sale bien. Entonces, el coach, detrás del telón, lo que hace es, sirve como de una motivación extrínseca al coachee. Hay gente que solo se puede motivar a lograr cosas. Hay gente que necesita este acompañante. Y el que viene a buscar unos servicios de coaching es el que necesita ese estímulo externo. Así que, ¿cómo yo estimulo a mi cliente, a mi coachee? Apreciando, valorando todo el potencial que tiene en sí mismo para lograr las cosas. Y cuando le da libertad y le da autonomía, claro, entonces lo hace tener un mejor sabor. Yo creo que Einstein es el que decía que todos somos genios, ¿verdad? Pero si juzgas un pez por su habilidad de trepar árboles, pues siempre va a pensar que es un inútil. Claro. Y yo creo que muchas veces pecamos de eso. Y en la medida en que el coaching se ancla en la fortaleza, pues entonces vas a tener un resultado bien distinto. Sí, sí. Yo hice un pacto de amor con el coaching. Explícame. Es la última pregunta que me hiciste. Yo hice un pacto de amor con el coaching porque como viví los resultados de esa transformación, del descubrimiento que hubo en mí y el poder que tenemos cada uno de nosotros para lograr lo que queremos, yo no quise ser egoísta y dejarlo solo para mí. Entonces, el compartir la experiencia de esta disciplina tan seria y tan profunda es lo que yo quisiera que todos puedan provocar y experimentar. Y por eso me encanta acompañar a clientes en procesos de coaching para que logren su objetivo deseado, pero también pienso a largo plazo qué legado le doy a dejar a la humanidad, a mi comunidad, a mi Puerto Rico, para que más personas se sigan transformando y sigan experimentando lo que yo experimenté, se adueñen de sus resultados y reconozcan que sí pueden lograr todo lo que se propongan. Y por eso es que hasta que me mude al cielo voy a seguir siendo coach. Ya cerrando, ¿tú podrías compartir con nosotros alguna historia de un resultado, de estas transformaciones que tú y yo hemos hablado mucho de ellas? Sí. Que tú te recuerdes de X, obviamente sin mencionar el santo. Sí. Un ejecutivo que estaba en esta situación y pasó esto. ¿Tienes así un war story, como decimos? Tengo como que... Sí. como que para decir una enciclopedia. Exacto. Para la parte 2 de esta entrevista. De tantos tomos. Ajá. Pero sí, una que siempre pongo, ¿verdad? Porque el coaching es una disciplina bien confidencial. Una experiencia que siempre pongo como ejemplo es este ejecutivo que buscó de mis servicios porque en todas estas encuestas de compromiso y de lealtad que se hacen en las organizaciones, en las áreas laborales, él salía siempre bien distinguido, pero con una área de vulnerabilidad y le criticaban el que no escuchaba a la gente. Entonces, él se lo cuestionaba y estaba en negación. Pero él entendía que eso no quería aceptar eso. No, eso es, que a la gente le dio con eso. Okay. Sí. Entonces solicitó mis servicios para trabajar esa área, aunque no la aceptaba. Pero hizo un buen paso, por lo menos. ¿Y lo solicitó él, no la compañía? No, lo solicitó él. Al pasar el tiempo, en las conversaciones de coaching pertenecientes a un proceso, mínimo más o menos son 6, máximo depende del consultor, ¿verdad? Acompaña a un cliente 8, 10, hasta 12 conversaciones de coaching y ya
casi finalizando nuestro proceso, él iba autodescubriéndose, pero no fue hasta que fue a una cita médica, con unas complicaciones que tuvo de salud, y cuando estuvo delante del médico y le llevó todos sus resultados, y el médico le pidió pausa para poderle explicar los resultados en detalles, porque él no lo dejaba hablar. Y ahí hizo el aha moments que yo digo que nos ocurre a todos en los procesos de coaching o cuando estamos en autorreflexión o autodescubrimiento. Y él me cuenta que le vino una micro película de todas las veces que le decían que él no escuchaba y él se negaba a aceptar que él no escuchaba. Okay. Cuando su médico le dijo, déjame explicarte, dame un espacio para explicarte los resultados y qué próximos pasos te recomiendo hacer, él se vio en escenarios laborales donde el proceso de coaching lo fue llevando por etapas a descubrir la realidad de una competencia que él debía desarrollar, que quizás tú o que quizás yo la hemos tenido que desarrollar también, y es prestar atención a lo que nos dicen, porque el comprender y el prestar atención es lo que nos hace escuchar favorablemente a las demás personas. Eso se hizo una historia de éxito. Luego de eso, por etapas, vinieron distintos programas a esa organización donde el escuchar activamente se hizo como uno de los grandes valores y elementos emergentes. Qué bueno que dice eso, para la estrategia del escuchar negocio. Activamente, porque mucha gente lo que hace es que oye, pero no escucha. El ruido. Y hay otros que escuchan, pero no activamente. Exactamente. Y eso es bien importante. Sí, que esa es una de mis historias de éxito, que por lo sutil de la confidencialidad, ¿verdad? Pues, claro, ¿no? Hasta ahí podemos llegar con el detalle. Exactamente. Agnes, un mensaje final para aquellas personas que podrían estar interesadas en un coach, que están luego de esta conversación considerando esa posibilidad. ¿Qué tú les dices? ¿Qué les recomiendas? Ay, me encanta. Si eres una persona que solamente necesitas descubrir el potencial que hay en ti, utilizar la disciplina del coaching para ti, para liderar esfuerzos en tu vida, para lograr objetivos o para ayudar a otros a alcanzarlos, darse la oportunidad de trabajar dentro de ustedes mismos, el poder valorar el potencial que hay en ustedes para avanzar en todo lo que se propongan. Mi eslogan, mi llamado siempre es: escribe tu propia historia. Y como único podemos escribir nuestra propia historia es visualizándola en ese estado deseado que le ofrece la disciplina del coaching. Tremendo. Conviértete en el CEO de tu vida. ¡Ay, sí! Me encanta. Bueno, pues Agnes, encantado de estar aquí. Hilde, yo estoy feliz. Qué bueno que se nos dio. Feliz. Muchas gracias y ya nos encontraremos por ahí. Seguiremos inventando porque esto no para. Seguiremos virados. Sí, señor. Así que muchas gracias a ustedes y como siempre, yo vengo virado.